Entonces, nuestro tema a tratar, ¿sí? Va a ser sobre movimiento, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con movimiento. Tenemos que reforzar muchísimo más esta parte, ya que encontramos pues varias dificultades en poder desarrollar algunos ejercicios, ¿sí? De movimiento. Entonces vamos de nuevo a recordar varias cositas que son importantes. Bien. Pues uno de nuestros objetivos primordiales es siempre encontrar algunas diferencias en el movimiento, ¿sí? Porque el movimiento es de acuerdo a qué, de acuerdo a nuestro marco de referencia, de acuerdo a nuestras variables, como son las distancias, desplazamiento, aceleración, rapidez, gravedad, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí podemos trabajar en el libro. En el libro nos presenta una gran parte de movimiento en donde nos explican y nos muestran también diferentes desarrollos que se hace para poder entender esta temática. Entonces, uno de nuestros objetivos es entender que distancia y desplazamiento no es lo mismo. Rapidez y velocidad tampoco lo es, hay una diferencia allí. Vamos a trabajar sobre aceleración, vamos a trabajar también en el movimiento, ¿sí? Mediante la descripción de gráficas. ¿Sí? Allí podemos ver cómo se comporta cualquier situación de la vida real mediante una gráfica. Vamos a trabajar algunas ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado y algunas ecuaciones de movimiento proyectil. ¿Sí? Cómo es ese movimiento en los proyectiles y cómo es esa resistencia también que se da, ya sea por algunos factores como es el aire o el rozamiento. Bueno, acá yo resalto las ecuaciones. Siempre les he dicho que por favor trabajen estas cuatro ecuaciones. Debemos de entender cada ecuación, para qué me sirve, para qué es. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar con algo muy sencillo, que es la distancia y el desplazamiento. ¿Sí? Hablar sobre distancia y desplazamiento es muy fácil, ya que la definición de distancia es simplemente tener cuál va a ser mi posición inicial y cuál va a ser mi posición final. ¿Sí? En cambio, el desplazamiento sí es la trayectoria que usted vaya a escoger para llegar a ese punto final. Bien, entonces aquí observamos en este diagrama que es el punto inicial va a ser nuestra casa y el punto final nuestro colegio. Entonces su distancia va a ser, no me importa en los trayectos que vaya usted a escoger, eso no me importa, sino simplemente es observar cuál es mi punto inicial, mi casa, y mi punto final en mi colegio, cuál es esa medida que hay de aquí, desde la casa hasta el colegio. ¿Sí? En cambio, si usted quiere ya hacer un seguimiento, ¿sí? Ya más analítico, más detallado, pues empleamos el desplazamiento, ya que el desplazamiento me da la trayectoria, ¿sí? Todos esos intervalos que se puedan encontrar hasta poder llegar hasta mi punto final. Bien, entonces la trayectoria, como lo muestra en esta gráfica, puede ser por partes. Usted puede salir de su casa, coge una barca, una lancha, se va por el río, se puede bajar allí, aquí puede haber acá un puente y aquí se puede ir caminando hasta poder cruzar y llegar hasta su destino final, que es el colegio. O se puede ir por este sendero de color rojo, ¿sí? Subir, volver y bajar por el sendero de color amarillo y atravesar algunas eh, calles, digámoslo así, calles que hay allí para poder llegar al punto final. Bien, eso sería entonces, distancia es mi punto inicial a mi punto final y desplazamiento es la trayectoria empleada para poder llegar a mi punto final. Bien, entonces, para ello, entonces, también debemos de hablar sobre qué es la rapidez y la velocidad. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué es la velocidad? Es muy sencillo. La velocidad es esa distancia total que se empleó en el tiempo total, ¿sí? La velocidad de la distancia total sobre el tiempo empleado. En cambio, la rapidez es cada intervalo, ¿sí? Cada intervalo de trayectoria sobre el
cada intervalo de tiempo. Entonces, eso sería como lo más sencillo para poder desarrollar allí esos dos conceptos. Para eso vamos a mirar este ejemplo que tengo acá. Este es un ejercicio de apoyo que nos dicen en esta figura, en la figura 2.3, que es este gráfico que tenemos acá, se ilustra la gráfica de posición contratiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces hay una partícula que se mueve a lo largo del eje X en un tiempo empleado. Entonces lo que vamos a calcular lo que vamos a encontrar es la velocidad promedio en los siguientes intervalos. Vamos a mirar qué pasa de 0 a 2 segundos, de 0 a 4 segundos, de 2 segundos a 4 segundos, 4 segundos a 7 segundos y finalmente de 0 a 8 segundos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra ecuación? Como nuestra velocidad promedio, pues vamos a coger ese delta de x sobre nuestro delta t. El delta de x es ¿qué? Esa distancia, esos puntos que hay. Recuerden, distancias, punto final menos punto inicial. Y el tiempo, el delta t va a ser nuestro tiempo final, nuestro tiempo inicial. Como es en el intervalo, en nuestro primer intervalo que es de 10, ¿sí? A 0, ¿sí? Entonces observamos la gráfica. En el eje X, nuestro punto inicial, ¿quién es? 0,0. Y nuestro punto final aquí, ¿quién va a ser? ¿Sí? Entonces aquí va a ser, ¿quién? 10. Entonces esta primer traza que se ve aquí, esa traza que se ve ahí en esa gráfica, va a ser nuestras dos posiciones. Posición inicial 0, posición final 10. ¿Y cuál es el tiempo que se emplearon? Que se empleó en hacer esa pequeña traza allí. Solamente que 2 segundos, ¿sí? Entonces aquí lo miramos, es ese tiempo empleado, fueron 2 segundos, entonces lo llevamos aquí a la ecuación, dividimos 10 dividido entre 2, son 5 metros sobre segundo. Ese sería pues nuestro primer valor de velocidad promedio. Después nos dicen que calculemos otra vez la velocidad promedio, pero en qué intervalos, de 0 a 4 segundos. Entonces miramos qué pasa de 0 a 4 segundos. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición final? Va a ser 5. ¿Y cuál va a ser mi posición inicial? Es 0. No vamos a decir que es 10. No, no porque es desde donde partió. Vamos, ¿sí? Desde donde partió, ya que estamos mirando todo este segmento de 0 hasta 4 segundos. Entonces, de nuevo empleamos nuestra ecuación. Tenemos nuestros datos, que es la posición final 5 menos la posición inicial sobre el tiempo empleado que fueron 4 segundos. Hacemos esa pequeña división y obtenemos que nuestra velocidad promedio fue de 1.25 metros sobre segundos. Para nuestro tercer caso, la velocidad promedio va desde un intervalo de 2 a 4 segundos. Ahora sí vamos a analizar qué pasa de aquí a acá, en este pequeño intervalo. Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser mi posición final? Entonces miramos acá, 5 según nuestra escala. ¿Cuál va a ser mi posición inicial? 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos solamente trabajando bajo esta pequeña porción de área que se puede generar allí, debajo de esa línea recta. Bien. Entonces metemos los datos, posición final 5 menos posición inicial 10. ¿Cuál es mi tiempo final? Pues los 4 segundos, porque estamos mirando acá. ¿Y cuál es mi tiempo inicial? 2 segundos. Hacemos esa resta, 5 menos 10 menos 5 y entre 2 nos da 2.5 metros sobre segundos. Y ahora nos piden que por favor encuentre la velocidad promedio en los intervalos de 0 a 8 segundos. Entonces vamos a mirar qué pasa de 0 a 8 segundos. Entonces es muy sencillo, miramos nuestra gráfica de nuevo. ¿Cuál va a ser nuestra posición inicial? Pues nuestra posición inicial acá, ¿quién es? 0. ¿Y quién es nuestra posición final? 0 también, porque llega sobre la recta X. En este caso, la recta X en un plano cartesiano es el tiempo. Entonces tenemos esos dos daticos, posición final 0, posición inicial 0, entonces observamos acá, ¿sí? Reemplazamos. ¿Quién es nuestro tiempo? Pues nuestro tiempo empleado es 8 menos 9, ¿sí? Que es esa fracción de tiempo y eso nos da 0 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir ese resultado? Que finalmente, ¿sí? El objeto
o la persona quien describió toda esta trayectoria se detuvo, ¿sí? O llegó a un punto determinado. ¿Ok? Bien, ya teniendo en cuenta esto, entonces ya podemos categorizar algo mejor sobre el movimiento de, en las gráficas. ¿Mm? En el libro nos presentan varios modelos, ¿sí? Que pueden ustedes leer ya un poco más detenidamente, con más tiempo, leer eh, o indagar más allá sobre estos valores en las gráficas. Y lo que yo quiero es mostrar es simplemente aquí cómo podemos hacer un cálculo muy sencillo empleando una gráfica, ¿sí? Cómo es ese manejo de relaciones que vamos a hacer. Entonces, ejemplo, acá, ¿sí? Tenemos una gráfica de rapidez versus tiempo. Rapidez versus tiempo. ¿Mm? Entonces, miren ustedes que la posición inicial no es, no está en cero, ¿sí? Esa rapidez y esa posición están en un llamado U, ¿sí? En una velocidad inicial. Ajá. Y acá tenemos una velocidad final. ¿Mm? Entonces tenemos una trayectoria acá definida. ¿Mm? Miren acá. Entonces, ¿cómo podemos conocer nuestra velocidad total? ¿Cómo podemos conocer la aceleración? ¿Mm? O cómo podemos también conocer ese desplazamiento que se realizó allí. Entonces simplemente aquí empezamos a tener ese nuevo manejo que es la aceleración. Entonces la aceleración es una variación de quién? De la velocidad respecto al tiempo. Si la velocidad si no hay alguna variación de la velocidad, no hay ningún cambio en la velocidad ni en la rapidez. Eso me tiene que dar que el movimiento es uniforme, ¿sí? La aceleración no se tiene en cuenta allí. Bien, entonces, si hay algún cambio de rapidez allí, ¿sí? Decimos que es el cambio de la rapidez sobre el cambio del tiempo. ¿Mm? Recordemos que B y U tienen su categorización propia, ¿no? U es para una velocidad inicial y B es para una velocidad final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular eh, la, la, la aceleración de este movimiento? Simplemente hacemos ese gradiente. El gradiente es esa misma pendiente, ¿sí? Esta pendiente, esta recta. Entonces en matemáticas hablamos de pendiente, como que el delta de y sobre el delta de x. En este caso, pues el delta y pues, va a ser nuestra velocidad y nuestro delta x va a ser ¿quién? Nuestro tiempo. Y así podemos construir o generar o conocer la aceleración. Pero si yo quiero conocer mi desplazamiento, pues lo más sencillo es calcular el área bajo la recta. ¿De cuál recta? Pues la del movimiento, ¿sí? Esta inicial. Pero noten que acá se generan dos figuritas geométricas, una que es un triángulo y la otra que es un rectángulo. Bien, entonces el área de un rectángulo ya sabemos que es un medio de quién, de base por altura. ¿Quién es la base? En este caso, todo el tiempo. ¿Quién es la altura? Sí, pues la velocidad tanto inicial como final. Nótenlo acá. Más, ¿quién? El área de este rectángulo. ¿Quién es base por altura? En este caso, ¿quién es la base? El tiempo y la altura va a ser ¿quién? La velocidad. ¿Sí? Entonces así podemos también calcular esa rapidez con la que se está, eh, perdón, ese desplazamiento, cómo se está desplazando ese objeto. Bien, entonces acá tenemos algunas ecuaciones, ¿sí? Que hacen referencia a un movimiento. ¿Mm? Esta es nuestra primera ecuación en nuestra guía de, de ecuaciones, en el cuadernillo de ecuaciones, encontramos esta como primera. Sí, esta es una ecuación que me ayuda a calcular la velocidad final, ¿sí? Como lo pueden ver ahí, ya que tenemos una aceleración y un tiempo. ¿Ok? Esta ecuación me habla de un movimiento que es uniformemente acelerado.
Listo, no podemos utilizar esta ecuación para un movimiento uniforme. Recuerden que el movimiento uniforme es cuando la velocidad permanece constante, ¿sí? No hay cambio. Pero como hay una aceleración, esto me está diciendo que es un movimiento uniformemente acelerado. Y para poder calcular esas pequeñas distancias que se puedan hacer, que se puedan encontrar, empleamos esta segunda ecuación, ¿sí? En donde aquí están dos movimientos combinados. Puede existir un movimiento uniformemente, ¿sí? O un movimiento uniformemente acelerado, en donde si yo quiero hacer la aceleración cero, ¿sí? Toda esta parte sería cero, toda esta magnitud, y solamente sobreviven estas dos componentes. ¿Listo? Bien, entonces eso sería para un movimiento eh, uniformemente acelerado. ¿Listo? Bien, bueno, ahora la gran pregunta es cómo calcular el tiempo. ¿Sí? Entonces, para poder calcular el tiempo, pues simplemente es partir de la relación, ¿m? Esa relación que tenemos de delta V sobre delta T, que eso sería la aceleración acá. Entonces podemos despejar aquí el tiempo y poder conocer esa variación de ese tiempo. Bien, entonces para eso vamos a mirar un ejercicio acá también ya adicional, ¿sí? Que podemos desarrollar como lo es este problemita que nos presentan acá, ¿sí? Nos dicen Julio Verne en 1865 sugirió enviar personas a la Luna al disparar una cápsula espacial desde un cañón de 200 metros de largo con una velocidad de lanzamiento de 10.97 kilómetros por segundo. ¿Cuál hubiera sido la nada realista? Gran aceleración, ¿sí? Experimentada por los viajeros espaciales durante ese lanzamiento. Compare su respuesta con la aceleración en caída libre. Entonces lo que nuestro problema nos presentan unos datos que vamos a emplear como la velocidad, ¿sí? Nuestra velocidad, nuestra distancia y finalmente calculamos esa relación que hay allí. Este ejercicio lo habíamos hecho en clase, ¿sí? Lo habíamos explicado, lo habíamos trabajado. Entonces simplemente escoger nuestros datos, teniendo en cuenta que nuestra velocidad final va a ser igual a quién, a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces ax, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de conocer allí? Pues nuestra velocidad final, ¿sí? Antes que todo, conocer esa velocidad final, pero ¿en qué unidades? En metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces hacemos esa conversión, nos dicen que es 10.97 kilómetros sobre segundos. Hacemos la conversión, pasamos de kilómetros a metros, esto quiere decir que es multiplicar por 1000 y dividir entre 1, y eso nos da ¿cuánto? ¿Sí? 10.970 metros sobre segundo. ¿Mm? Entonces, como ya tenemos esta velocidad final en metros sobre segundos, ahora sí podemos calcular la aceleración, es esa aceleración que nos pide. Teniendo en cuenta que x es esa distancia, que son los 220 metros, hacemos un proceso de despeje de la fórmula. Entonces lo que multiplica pasa al otro lado a dividir, como nos lo presentan acá. ¿Ok? Entonces dividimos este parámetro, pero recuerden que esto está al cuadrado, entonces hacemos esa exponencial al cuadrado y nos da ¿cuánto? Esa aceleración, 273.502 metros sobre segundos al cuadrado. Es una aceleración bastante alta, es lo que experimentarían ellos según el problema, pero como nos piden es compararlo, qué qué tan grande es, entonces lo dimos respecto a nuestra gravedad, nuestra aceleración acá, ¿sí? Que es 9.8, un valor constante que todos ya conocemos. Entonces nos dicen cuántas veces, qué tan grande es
Entonces podemos observar que es 27.908 veces la gravedad terrestre. O sea, es una gravedad una aceleración muy alta que experimentarían estos viajeros. Bueno, y como segundo problema de reajuste podemos decir que un camión recorre 400 metros en 8.5 segundos, cuando suavemente reduce su velocidad hasta una rapidez final de 2.80 metros sobre segundos. ¿Sí? Vamos a encontrar su rapidez original y vamos a encontrar su aceleración. Entonces yo siempre les he recomendado que por favor saquemos los datos de cada problema para así también focalizarnos mucho mejor. ¿Mm? Y es, ¿qué quiere decir eso? Pues simplemente es mirar nuestros datos que tenemos y ajustarlos a la ecuación, a las cuatro ecuaciones que ya ustedes conocen en su cuadernillo, que hemos hablado, que hemos trabajado en clases pasadas ahí en el salón de clases. Bien, entonces conocemos la distancia, conocemos un tiempo y conocemos una velocidad final. Como en la primera parte nos piden calcular su rapidez original, ¿sí? Entonces es muy fácil, es coger la ecuación de x igual a b por t. Recuerden que x es s en ese cambio variable. Simplemente es decir que es una distancia. Pero ¿quién es b? La velocidad promedio, ¿cierto? La ecuación de velocidad promedio es u medio la velocidad inicial más la velocidad final. ¿Ok? ¿Para qué hacemos esto? Sencillamente para conocer de nuevo nuestra rapidez original, o sea, la velocidad inicial. Bien, entonces hacemos un proceso de despeje acá, hasta aquí paso a paso. El 2 pasa a lo que se está dividiendo, pasa a multiplicar, en este caso es el 2 pasa ya a multiplicar a nuestra distancia, ¿sí? El tiempo pasa a dividir, ya que está multiplicando al otro lado. Y finalmente, la velocidad final, como está sumando, al otro lado pasaría a restar. Y así nos queda nuestra ecuación de la velocidad inicial, de nuestra rapidez. Bien, recuerden que por favor, que cuando nosotros, cuando hacemos despejes de ecuaciones, son procesos inversos, ¿sí? Como lo pudimos ver acá. Si aquí está sumando, al otro lado pasa a restar. Si aquí está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. ¿Ok? Eso lo debemos siempre de tenerlo claro. Entonces acá lo que hacemos es ya finalmente reemplazar nuestros valores. ¿Quién es x? ¿Quién es x? Pues, ¿quién es x? Pues los 40 metros, ¿sí? ¿Quién es el tiempo? Pues los 8.5 segundos que dura. Y nuestra velocidad final, pues son los 2.8. Miren pues las unidades, todo está en metros, segundos. Allí no hay necesidad de hacer conversiones. Entonces hacemos esta pequeña multiplicación, ¿sí? División y esta resta y obtenemos que la velocidad inicial es de ¿cuánto? 6.61 metros sobre segundo. Y finalmente, en la parte B, nos piden que por favor vamos encontremos, calculemos la aceleración. Bien, entonces para poder encontrar la aceleración, escogemos una de nuestras ecuaciones, de las cuatro ecuaciones que inicialmente eh, mostré. ¿Quién es la velocidad final? Es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Estos tres datos los conocemos, que la velocidad final, que fue la que nosotros acabamos de calcular, la velocidad inicial es, pues no la da el problema, y el tiempo también nos lo dan en el problema. Entonces hacemos de nuevo un despeje, ¿no? Como vamos a despejar A, entonces la velocidad inicial que está sumando pasa al otro lado a restar, el tiempo que está multiplicando A pasa a dividir, ¿listo? Entonces acá anoten pues nuestra ecuación. Entonces acá ya simplemente hacemos ese cambio ya de variables por números, que sería 2.8 menos 6.61, ¿sí? Eso nos da menos 3.81 dividido entre el tiempo, que es 8.5. Entonces la aceleración finalmente es de menos 0.448 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ¿por qué negativa? Pues sencillamente porque este camión eh, se está aplicando pues los frenos, se está deteniendo, ya que miren pues acá lo podemos evidenciar, ¿sí? Que su aceleración
va a ser negativa. Lo que me traduce esto es que va a ser o me está mostrando una detección en ese movimiento, ¿sí? Un frenado. Bien. Seguimos acá con nuestro libro, ¿sí? Entonces acá son las cuatro ecuaciones que hemos empleado, las que están aquí encerradas. Entonces, por favor, siempre son solamente cuatro ecuaciones de movimiento que las vamos a aplicar, como lo vimos ahorita, en el ejercicio. Entonces, en sí ya sería pues seguir trabajando en unos ejercicios que yo les preparé, ¿sí? Para cada uno de ustedes de acuerdo a sus dificultades que se encontraron tanto en los quizzes como en sus notas finales de los exámenes y ya sencillamente es ponernos a trabajar en ello. Bien, eh, por favor, revisemos bien nuestro libro. Sí, en el libro allí podemos encontrar eh, varias explicaciones, ¿sí? Como lo es esta, de un movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces, en el movimiento parabólico hay unas situaciones bastante sencillas para entender. Simplemente que su trayectoria, como es un movimiento parabólico, su trayectoria me va a escribir una parábola, una parábola. ¿Listo? No podemos hablar del movimiento parabólico cuando la trayectoria es una línea recta, ¿no? Ahí sí sería algo bastante equívoco. ¿Estamos? Bien. Entonces, en un movimiento parabólico, que nuestra parte ya final es simplemente observar cómo es esa trayectoria, qué vectores o qué variables están allí implicadas. ¿Listo? Entonces acá miren, tenemos una gráfica de desplazamiento versus tiempo. ¿Cómo es esa trayectoria? Pues es una parábola. Y aquí tenemos unos vectores, ¿sí? Si yo empiezo a trazar unos vectores tangenciales a esta parábola, estaría calculando, estaría observando gráficamente cómo es esa velocidad. ¿Estamos? Entonces, recuerden que en el punto máximo, la velocidad final, ¿quién es? Es igual a cero, ¿sí? Y aquí la velocidad final ya sería igual a cero. Porque si la velocidad no fuera igual a cero, pues esto sigue pues aumentando de una forma exponencial y no lo es así. Aquí ya empieza a contrarrestarse quién, la gravedad, para empezar de nuevo a caer este objeto. Bien, eso sería así a grosso modo eh, este movimiento. Acá tenemos un ejemplo que lo podemos revisar. Es muy sencillo, donde lo podemos, está solucionado, podemos leer, lo podemos chequear y finalmente ya vendría la parte de fuerzas. ¿Qué pasa pues cuando ya es eh, yo aplico una fuerza a un objeto? Entonces ahí aparecen algunas circunstancias especiales, hablar sobre Newton, hablar qué es lo que pasa eh, para cuando yo aplico estas fuerzas. Bien, entonces hay tres leyes de Newton. Yo sé que ustedes ya las conocen, eh, que ya se han hablado también en clase. Entonces nuestra primera ley de Newton, recuerden pues que sencillamente es la inercia, ¿no? Que todo objeto permanece en reposo si solo si no se aplica una fuerza externa, ¿sí? Eso sería la primera ley de Newton. Nuestra segunda ley de Newton es la de proporcionalidad, ¿m? Que es sí que cuando yo aplico una fuerza externa a una masa, este va a experimentar una aceleración. Y es la famosa ecuación de Newton, que es la fuerza igual a m por a, la masa por la aceleración. ¿Entendido? Y finalmente nuestra tercera ley de Newton es acción-reacción. Si yo aplico una fuerza, ¿sí?, a un objeto, este objeto se opondrá a mi movimiento, ¿sí? Ahí se ve un ejemplo muy clásico que sería pues eh, esa fuerza de repulsiva. Cuando yo aplico esa fuerza, e- experimento una fuerza repulsiva o rechazo, como es el rozamiento. ¿M? Ese rozamiento que siempre ha existido y que
siempre va a estar ahí en la naturaleza, porque todas las superficies son arrugadas, nada es plano, nada es liso en el planeta. ¿Sí? Son principios naturales. Por ya más a fondo, cuando veamos mecánica cuántica, cómo se sé, por qué se da eso. ¿Sí? Bien, entonces, cualquier inquietud respecto a las temáticas, pues me lo pueden preguntar, ¿sí? En el colegio. Por favor, revisen muy bien esos ejercicios, léanlos muy bien, apliquen, ¿sí? Apliquen nuestras ecuaciones, ¿sí? Eh, y espero pues poder suplir todo lo que, todas esas dificultades o preguntas que aún tengan, que se generen en el desarrollo de esos ejercicios, me las hacen saber y yo con gusto las resolvería. Bueno, mil gracias, entonces espero que esta charla sea de gran ayuda. Bueno.